Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito donde desentrao más menos amos todos los secretos, chismes y dramas que ocurren de True S de las CU, maras de las series que nos roban el corazón superíndice 3N. Estamos aquí para ustedes. Hoy tenemos un tema que es incendiando las redes sociales, una controversia que ha dividido a los fans y que involucra a una de las parejas Mu S queridas, y también Copyright N, una de las que Mu S titulares ha protagonizado en los últimos aún más menos os Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel. ¿Cómo lo oyen? Rumores de crisis, una misteriosa huida secreta, y para aún más menos adirle Mu S drama al asunto, la sombra de Melissa Dungel, la guapúsima actriz que ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem en el pasado. ¿Copyright es pasando realmente? ¿Hay problemas en el parauso Anker? Rense fuerte porque vamos a analizar todos los detalles. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, les quiero recordar que si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo casi todos los días con noticias, reseu más menos as entrevistas y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus estrellas favoritas. Asu que suscríbanse ya y formen parte de nuestra gran familia de turco adictos. Ahora preparen palomitas, tomen asiento y vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Kerem y Ande siempre ha sido objeto de atención superíndice 3N medio urtica. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al Capimi, llamas a mi puerta, la química entre ellos era innegable. Su relación superíndice 3N en la pantalla se trasladó superíndice 3 a la vida real, para deleite de los fans, y se convirtieron en una de las parejas Mu S populares y fotografiadas de Turquía. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son un camino de rosas. Senu con diéresis al Capimi, la serie que los unió superíndice 3, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Anderu Parrafoel, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. Lo que comienza como un acuerdo comercial, pronto se convierte en algo Moon S profundo, lleno de amor, pasión superíndice 3N, pero también Copyright N de obstáculos y malentendidos. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial, catapultando a Kerem y Ande a la fama internacional. Su química en la pantalla era tan palpable que era difícil no creer que algo Moon S estaba sucediendo entre ellos. Y efectivamente, así fue. La sincronía entre ambos tanto dentro como fuera del set, alimentaba la ilusión superíndice 3N de los fanáticos, quienes veían en ellos la personificación superíndice 3N del amor verdadero. Las redes sociales se inundaron de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, entrevistas donde se dedicaban miradas lidas y silencios elocuentes, y análisis detallados de sus interacciones, buscando la confirmación superíndice 3N de aquello que ya se sentía en el aire. Después Copyright S de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. Las redes sociales explotaron con felicitaciones y muestras de cariño más menos o. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables, eran la imagen de la felicidad. Pero como decuamos el mundo del espectáculo es complicado. La presión superíndice 3N medio urtica, los compromisos profesionales, las agendas apretadas, todo eso puede afectar una relación superíndice 3N, incluso la Mu S su superíndice 3 lida. La constante exposición superíndice 3N pública, la necesidad de mantener una imagen impecable frente a las CU maras y la imposibilidad de tener una vida privada normal se convirtieron en un peso adicional para la pareja. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban era analizada al detalle, generando un ambiente de tensión superíndice 3N constante que inevitablemente afectaba su relación superíndice 3N. Además, la distancia física, debido a sus apretadas agendas de trabajo, limitaba el tiempo que podían pasar juntos, dificultando la comunicación superíndice 3N y la conexión superíndice 3N emocional. Y aquí es donde entra en escena Melissa Dungel. Melissa es una talentosísima actriz turca que ha participado en varias series de con diéresis copyright sito como Aikmanki Grados Ntikam, Amor, Lu superíndice 3 Hika Venganza. Es conocida por su belleza, su carisma y su gran talento actoral. Y hace algún tiempo fue vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin.
Los rumores nunca fueron confirmados oficialmente, pero eso no impidió superíndice 3 que la prensa del Corazu superíndice 3N especulara sobre un posible romance. La sombra de Melissa siempre ha planeado sobre la relación superíndice 3N de Ande y Kerem, convirtió copyright-dose en un fantasma del pasado que resurgua cada vez que la pareja atravesaba un momento difícil. Su belleza y talento unidos a la ambigua un cuarto edad de su relación superíndice 3N con Kerem, la convertúan en un blanco fácil para los rumores y especulaciones. Ahora, ¿por qué copyright Melissa vuelve a estar en el centro de la tormenta? Pues bien, según algunas fuentes cercanas a la pareja, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande se habrá deteriorado en los últimos meses. Al parecer, la falta de tiempo para estar juntos y los diferentes proyectos profesionales habrán afectado la convivencia. Y para colmo de males, habrá habido algunos encuentros entre Kerem y Melissa que no habrán gustado nada a Ande. La monotonía, la falta de romanticismo y la dificultad para mantener la chispa viva fueron erosionando la relación superíndice 3N, generando un clima de tensión superíndice 3N y desconfianza. La distancia física provocada por sus compromisos profesionales no hizo más que agravar la situación superíndice 3N, dificultando la comunicación superíndice 3N y la conexión superíndice 3N emocional. La falta de tiempo para dedicarse el uno al otro para disfrutar de momentos juntos y para construir recuerdos en común, terminó superíndice 3 por pasar factura a la relación superíndice 3N. Estos encuentros supuestamente se habrán producido en eventos sociales y reuniones de trabajo. Algunos testigos afirman haber visto a Kerem y Melissa hablando muy cerca y riendo juntos. Estas imágenes habrán llegado a oídos de Ande, quien se habrá sentido muy decepcionada y dolida. La idea de que Kerem pudiera estar buscando consuelo en otra persona, aunque fuera de manera plato superíndice 3 Nika, fue un duro golpe para Ande, quien se sintió superíndice 3 traicionada y vulnerable. La inseguridad y los celos comenzaron a apoderarse de ella, generando un círculo vicioso de desconfianza y resentimiento. Y aquí es donde entra en juego la famosa huida secreta. Según algunos medios turcos, Ande habrá decidido tomarse un tiempo a solas para reflexionar sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Habrá viajado a un destino desconocido, lejos del bullicio de Estambul, para pensar con claridad y tomar una decisión superíndice 3N sobre su futuro. Algunos incluso especulan que este viaje podrá ser definitivo, marcando el fin de la relación superíndice 3N. La necesidad de alejarse del foco medio urtico de desconectar del ruido y la presión superíndice 3N, era fundamental para Ande en ese momento. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos, para analizar la situación superíndice 3N con objetividad y para tomar una decisión superíndice 3N consciente sobre su futuro. El destino elegido para su huida secreta se mantuvo en secreto, alimentando a UNMUNDS las especulaciones y los rumores. Pero, ¿qué copyright tan ciertos son estos rumores? ¿Estamos ante una crisis real o simplemente ante una campaña más menos de difamación superíndice 3N? Lo cierto es que ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones al respecto. Ambos han guardado silencio, lo que ha alimentado a UNMUNDS las especulaciones. Sus redes sociales se han mantenido relativamente inactivas, lo que ha llevado a muchos fans a pensar que algo realmente está pasando. El silencio de la pareja, lejos de apaciguar los rumores, los ha intensificado, generando una ola de especulaciones y conjeturas en las redes sociales. Los fans, divididos entre la esperanza y la decepción superíndice 3N, analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra en busca de un aseo más menos al que confirmara o desmintiera la crisis. Otra serie que ha contribuido a Lucondieresis copyright cito de Ande Eru párrafo el es, a Eklaftan an Lamaz, el amor no entiende de palabras. En esta comedia romántica, Ande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y distante. A pesar de sus diferencias, Hayat y Murat se enamoran perdidamente, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por secretos del pasado y por las intrigas de sus familias. La serie fue un Lucondieresis copyright cito en Turcua y en varios pauses de Latinoamu copyright rica, consolidando a Ande como una de las actrices queridas y populares del momento. La química entre Ande y Burak era innegable, y muchos fans o más menos aban con que su relación superíndice 3N se trasladara a la vida real. Sin embargo, ambos siempre han mantenido que son solo amigos y compau más menos eros de trabajo.
La versatilidad de Ande como actriz le permitió superíndice 3 encarnar a personajes muy diferentes, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier geu copyright nero y estilo. Su carisma y talento la han convertido en una de las actrices mundes solicitadas de Turquía, con una legión superíndice 3N de fans que la siguen incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. En cuanto a Kerem Bürsin Ademun de Senu con diéresis al Capimi, ha participado en otras series de con diéresis copyright sito como Eref Meselesi, cuestiu superíndice 3N de honor. En este drama, Kerem interpreta a Yiğit KL Párrafo, un joven que se ve obligado a proteger a su familia después copyright de la muerte de su padre. La serie aborda temas como la lealtad, la venganza y el honor, y muestra a Kerem en un papel muy serio y dramático. Eref Meselesi fue uno con diéresis copyright sito de crítica y público, y consolidó superíndice 3 a Kerem como uno de los actores versatíles y talentosos de Turquía. La capacidad de Kerem para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos lo ha convertido en uno de los actores respetados de su generación superíndice 3N. Su carisma y atractivo físico combinados con su talento actoral, lo han catapultado a la fama internacional, convirtió copyright dolo en un icono de la televisión superíndice 3N turca. Volviendo al tema de la supuesta crisis entre Kerem y Hande, algunos fans han recordado otra serie en la que Melissa Dungel participó superíndice 3, Sadakatsiz, Infiel. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie británica Dr. Foster, narra la historia de Asia Ilmaz, una doctora que descubre que su marido la estuvengau más menos ando con una mujer joven. La serie aborda temas como la infidelidad, el engau más menos o y la venganza, y ha sido un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en varios países del mundo. Aunque Melissa no era la protagonista, su personaje tuvo un papel importante en la trama, y su actuación superíndice 3N fue muy elogiada por la crítica. La ironía de que Melissa haya participado en una serie sobre infidelidad no ha pasado desapercibida para algunos fans, que ven en esto una posible seu más menos al de lo que estará sucediendo entre Kerem y Hande. Los paralelismos entre la trama de Sadakatsiz y la supuesta crisis de la pareja han generado todo tipo de teorías y especulaciones, alimentando a el morbo y la curiosidad de los fans. Pero seamos realistas, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas de que Kerem y Hande es tu copyright pasando por una crisis, ni mucho menos de que Melissa es tu copyright involucrada en la situación superíndice 3N. Podrá ser simplemente una estrategia de la prensa del corazu superíndice 3N para generar titulares y vender revistas. O podrá ser que la pareja es tu copyright simplemente pasando por un momento difícil, como cualquier otra pareja. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que incluso las parejas su superíndice 3 lidas pueden atravesar momentos de crisis. La clave está en la comunicación superíndice 3N, el compromiso y la voluntad de superar los obstáculos juntos. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande siempre ha estado bajo el escrutinio público, y que cualquier rumor o especulación superíndice 3N se magnifica al instante. Ambos son personas muy famosas y queridas, y su vida privada siempre será objeto de interu copyright medio tico. Pero eso no significa que debamos creer todo lo que leemos o escuchamos. Es importante ser cautelosos y esperar a que la propia pareja haga una declaración superíndice 3N al respecto. Respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para resolver sus problemas es fundamental en este momento. En definitiva, el futuro de la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande es incierto. Solo el tiempo dirá si los rumores de crisis son ciertos o si la pareja logrará superar este obstáculo. Lo que sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas, y que seguirán brillando en el mundo del espectáculo, ya sea juntos o por separado. Su talento y carisma los han convertido en estrellas internacionales, y su futuro profesional lleno de oportunidades. Y bien, amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de intriga y especulación superíndice 3N. Hemos analizado todos los detalles sobre la supuesta crisis entre Kerem y Hande, la misteriosa huida secreta y la sombra de Melissa Dungel. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que debemos ser cautelosos antes de sacar conclusiones precipitadas. La verdad, como siempre, podrá ser mucho más compleja y matizada de lo que aparenta. Queremos agradecerles por habernos acompañado más menosado en este nuevo vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información superíndice 3N que les hemos compartido.
Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir investigando y desentraumasmenosando los secretos del mundo de las telenovelas turcas. Ahora queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande estu, N pasando por una crisis real? ¿O creen que todo es una campau más menos a de difamación superíndice 3N? Du copyright lleno sus comentarios a Q abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que abordamos en el canal. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a ofrecerles contenido de calidad que les interese y les entretenga. Y por último pero no menos importante, les queremos recordar que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo casi todos los días con noticias, reseu más menos as entrevistas y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus estrellas favoritas. Asu que suscríbanse ya y formen parte de nuestra gran familia de turco adictos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, tu copyright nanse sintonizados para mundes chismes y secretos del mundo de las telenovelas turcas. Los esperamos en el superíndice 3 Simo vídeo.